Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos en nuestro estudio del Salmo 119, vamos a dar un pequeño salto. Vamos a dar un salto de 7 versículos y vamos al 89, del 89 al 96. Empieza con la letra Lamed y dice así: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Por generación y generación es tu fidelidad. Estableciste la tierra y se mantiene firme. Por tu mandato permanecen hasta hoy, porque todos ellos son tus siervos. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya habría perecido yo en mi aflicción. Nunca, jamás me olvidaré de tus ordenanzas, porque con ellas me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus ordenanzas. Los impíos me han esperado para destruirme, pero yo estoy atento a tus testimonios. A todo lo perfecto le veo límite, pero tu mandamiento es sobremanera amplio. Amado Señor y Dios, gracias. Aquí estamos en medio de este día del Señor tan lleno de contrastes. En medio de la alegría, del dolor, del gozo, de la tristeza, tú nos entregas tu palabra. Permítenos deleitarnos en ella, como dice esta porción. Que ella sea nuestro deleite en todo tiempo y que nosotros, aquí tus hijos, aprendamos y entendamos por el poder de tu Santo Espíritu que la intención con la cual fue revelada esta palabra en el poder de tu Santo Espíritu sea cumplida en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en este mundo hay muchas locuras, sí. Pero me quiero referir a una que contrasta especialmente con lo que vamos a hablar hoy. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un deísta? Deísta. ¿Es quién? Cree en Dios, pero no quiere decir que es teísta, sino deísta. Bueno, el deísta es una postura filosófica y teológica racionalista, que por lo general rechaza la revelación como fuente de conocimiento divino y sostiene que la razón empírica y la observación del mundo natural son exclusivamente lógicas, confiables y suficientes para determinar la existencia de una deidad suprema como el creador del universo. Esta es una definición técnica que encuentra uno cuando entra a hacer una búsqueda y cuando uno googlea y pone deísta. Pero entonces, aquí básicamente lo que está diciendo que es alguien que cree en Dios, que cree en un Dios, que existe alguien que puso el universo en juego y que después dijo, chao, allá usted defiéndase solo. Más o menos esa es la postura del deísta. Y él dice que no necesitamos la Biblia y que los textos y las diferentes religiones son cosas vanas y que nada de lo que está revelado en la palabra de Dios viene de Dios, sino que nosotros podemos entender a través de la naturaleza la existencia de Dios. En ese sentido estarían de acuerdo con la carta del apóstol Pablo a los romanos. No quiero decir con eso, no me malinterpreten, que Pablo era deísta. No era deísta. Él toma la revelación de la naturaleza y nos dice que a través de ella podemos entenderla. Y lo mismo también nos dice la palabra, que es la revelación especial. Para el deísta no existe revelación especial. Es más, Dios no interviene. Es por ello que por alguna razón son personas que son en general emprendedoras porque entienden que lo que ellos no hagan no los va a hacer nadie. ¿Sí? Lo mismo decía el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento habla, ¿cierto?
pero es distinto a la postura deísta, ¿sí? Es decir, el deísta cree en la divinidad, pero no practica la religión. Niega la intervención de Dios en el mundo y lo asimila a un relojero, ¿sí? Entonces, ¿qué es un relojero? Hace un reloj, lo pone a funcionar, le pone la pila y se desentiende, ¿sí? El Dios es un Dios creador, pero no un Dios que se involucra con su creación. Y alguien lo definía como el Dios ocioso, ¿cierto? Es el Dios que está viendo desde la tribuna de su lugar, donde sea que ella esté, ¿sí? Mirando cómo sucede la obra de teatro del universo. Y así como cuando nosotros asistimos a una obra de teatro, podemos simplemente verla, ¿sí? Disfrutarla o sufrirla. Eso es lo que sucede en este caso. ¿Cuál es el país más deísta del mundo? El país más deísta del mundo, según una encuesta del 2023 llamada Global Religion, que fue hecha por Ipsos, una encuestadora muy grande, dice que Hungría, dice que el 27% de las personas encuestadas en Hungría son deístas. El siguiente no se me hizo raro porque conozco un poco la mentalidad de ellos, es Canadá, con el 26%. Y los suecos, triste porque fueron uno de los países más poderosos en la reforma protestante, es el siguiente. Ahora con 25%. Nosotros no estamos tan lejos, no crean. En Colombia el 22% de la población, o sea, es simplemente de los encuestados, obviamente. Esto es una encuesta. Pero bueno, lo malo de esto es que algunos terminan interpretando como una licencia para vivir a voluntad, ¿sí? Lo que ellos crean, ¿sí? Lo que ellos consideren, eso lo pueden hacer. No hay Dios que intervenga, no hay Dios que juzgue. Él simplemente nos dejó esto y nos dejó, vean a ver qué hacen con ello. Entonces, pues, ¿qué se hará? Solamente lo que nosotros hagamos. Pero la palabra de Dios es muy clara acerca de la intervención divina y de cómo se interesa Dios en todo cuanto sucede en la tierra, ¿sí? Nada es indiferente para Él. Es más, dice que no cae una hoja de un árbol sin que Él lo conozca y que tiene contados nuestros cabellos y que ni aún un gorrioncito, ¿sí?, es indiferente. Yo a veces voy por la calle y me acuerdo de ello cuando veo una paloma y voy manejando, ¿sí? Entonces voy y ¿cuál es la intención de la maldad del hombre? Quítese paloma que ahí voy. Sí, y eso obviamente la paloma sale, sí, volando, pero yo me acuerdo que si Dios cuida hasta los gorriones y aún las golondrinas hacían nido en su templo, pues yo bajo la velocidad y espero que la paloma pase. Espero que lo hagas también. Cuando veas una araña o una hormiga, la primera intención no sea ¡ah! Sí, sí, no. Bueno, las cucarachas. Poquito distinto, ¿no? Pero son obra del Señor y nos enseñan. Dice el Señor que a través de las hormigas podemos aprender cosas. Todo está en su palabra y Él nos enseña de esas cosas. Un día les cuento mi aventura con las cucarachas, pero no es el caso. Entonces, es más, nosotros creemos que todo lo que sucede en la tierra ha sido determinado de alguna manera por la voluntad de Dios, y no es que creamos en el determinismo, nosotros tampoco somos deterministas, o sea, fatalistas, ¿sí? No hay que hacer nada porque todo está bajo, como dicen, alguna religión que se practica en el Oriente, no hay nada que tú puedas hacer porque ya la gran deidad lo determinó y ya todo sucedió. Si yo mato, entro y me reviento un bombazo y se mueren 500, era la voluntad de Dios, no hay problema. No se trata de eso. Su voluntad es buena, es agradable y perfecta y se cumplirá. Pero lo bello de eso es que Él nos involucra en su trabajo, en su obra. Bueno, esa es tal vez la diferencia. Bueno, el deísta entonces, como estábamos hablando de nuestros amigos los deístas, tiene que confiar necesariamente, porque nadie puede vivir pegando un salto al vacío. Él tiene que confiar en su propia sabiduría, en su propia fuerza, en sus recursos, pues como Dios solo observa.
Y yo creo que esa es una pobre perspectiva ante la vida. Porque el que solamente tiene a sí mismo para enfrentar la vida tiene un grave problema. Entonces, con nosotros podría suceder lo mismo si nosotros tenemos una creencia no afirmada en la fe. Me explico, creemos en Dios, pero no entendemos que Él es quien dice ser. Y de muchas maneras terminamos haciendo las cosas a lo deísta. ¿Sí? Lo que nosotros no hagamos, no lo va a hacer Dios. Y nos esforzamos y nos afanamos. Una de las cosas que yo veo más en mi consulta todos los días es personas que viven ansiosas. Por ser yo cardiólogo, tengo que ver personas ansiosas, deprimidas, tristes, afanadas. ¿Por qué? Porque sienten que la enfermedad del corazón, y de alguna manera tienen razón, es necesariamente mala y peligrosa. Sí, es una realidad. ¿Sí? Y entonces viven afanados. A veces veo personas hasta de 90 años que viven así. Yo digo, ¿por qué estás tan ansiosa? Has vivido toda la vida, has pasado por tantas cosas y estás llegando hasta este punto de tu vida, ya casi al final, y parece como si le temieras a todo. Y normalmente cuando uno les pregunta, no tienen su confianza puesta en el Señor. Es una oportunidad entonces de hablarles de Cristo, ¿sí? Y de que las personas que están llevando las cuentas del tiempo de mi consulta se enojen. Sí, pero pues nunca dejes una persona que entiendes que el Señor te está llevando a hablarle de Cristo, nunca dejes de hablarle. Porque si bien el Señor tiene determinadas las personas, tú no sabes si eres el instrumento que Dios está usando en ese momento. Por eso no dejes de hablar, no dejes de manifestar, porque hay mucho dolor en la tierra. Vamos entonces, con esta introducción, a ver nuestro panorama de hoy. Hoy estoy tocando esto muy mal. Lamed empieza. Ustedes saben que hay un sobrescrito. Ese sobrescrito es una letra. En este caso corresponde a la letra número 12, porque es nuestra 12ª porción que estamos considerando de cada porción de 7 versículos. Fíjense que hay mucho de números acá. Eso le gusta mucho al pueblo judío, entender el valor de los números. No me malinterpreten, no vamos a hacer numerología, ni mucho menos. Pero en este caso tenemos una letra cuyo significado sí es claro. La letra Lamed quiere decir aprender, quiere decir conocimiento. Y es significativo que esta porción de la palabra sea antecedida por una palabra que quiere decir aprenda, conozca, ¿sí? Y que precisamente sea una de las porciones que está hablando más directamente del valor de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la sempiterna. ¿Qué quiere decir sempiterno? Siempre eterno, eterno, de la palabra eterna de Dios. Versículo 89, empezamos así. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. ¿Qué quiere decir para siempre? En otras traducciones dice para toda la eternidad. Y el concepto de eternidad es muy difícil de meter en mi cabeza. Yo no lo puedo entender. Cuando yo trato de hacer el ejercicio intelectual y soy tan terco que quiero hacer el ejercicio intelectual, cada rato de qué es lo que significa la eternidad, me termino con dolor de cabeza. Porque realmente no es fácil. Eso yo no lo puedo entender. ¿Cómo puede ser un ser desde siempre y para siempre y nunca haber tenido un comienzo? ¿Sí? Pero así como Dios es eterno, su palabra es eterna. El concepto no lo puede abarcar mi mente, pero yo tengo que entender que siempre ha estado la palabra del Señor. O sea, nunca ha habido un tiempo en que la palabra no existiera. De hecho, todos entendemos que la segunda persona de la Trinidad es la palabra personificada, es decir, el verbo eterno de Dios. ¿Quién no ha alguna vez leído Juan 1:1? En Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Si yo voy a otra traducción de eso, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es un misterio entender cómo es que la palabra de Dios puede ser además una persona.
Nuevamente, ejercicios intelectuales que son buenos hacerlos si uno quiere perder un poquito el tiempo. Pero bueno, vale la pena, vale la pena. Para eso existen las personas, los teólogos y los que nos gusta la teología, para hacer esas disquisiciones. Permítanos esa disquisición. Bueno, la palabra de Dios entonces permanece para siempre. ¿Qué quiere decir que es permanece? La palabra es que fue afirmada. ¿Sí? Es como cuando tú tienes algo que lo has puesto como un mojón muy fuerte, tan fundamentado que no hay posibilidad de que sea derribado. Y sigue firme. Y el concepto de que es eterna ya es para siempre, porque la palabra que hay ahí cuando dice para siempre es la palabra olam, que quiere decir desde siempre, para siempre y sin tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra fue ayer, la palabra es hoy y la palabra será siempre, por los siglos. Ahora, aquí no solamente nos están hablando de que hay un contexto temporal, ¿sí? De hecho, esa es una consideración parcialmente errónea, porque el tiempo no es capaz de circunscribir el concepto de eternidad, sino que también nos da una localización geográfica, un punto, porque ¿dónde dice que está afirmada la palabra de Dios para siempre? ¿En dónde? En los cielos. Entonces, cuando dicen los cielos, se dicen, allá por allá en el cielo donde Dios existe. No, la palabra aquí para cielo sí, incluye eso, pero también quiere decir que está en el firmamento, ¿cierto? En el firmamento. ¿Qué es el firmamento? Es todo aquello que no es la tierra. O sea, yo tengo la porción que es de rocas y de agua y de lo que sea que está constituida de nuestra tierra, y todo lo demás por encima, la atmósfera, el universo y las regiones celestiales es lo que está incluido aquí en este contexto. Es la bóveda celestial, lo que no es tierra, así de sencillo. Y obviamente incluye la morada de Dios. Pero fíjense que de todas maneras el autor tampoco excluye a la tierra. ¿Sí? No quiere decir, eso está por ahí etéreo volando, como eso como le dicen a uno en la nube. Ustedes dicen, ¿dónde está la información que metiste? En la nube. Yo digo, hijo, ¿y dónde es esa cosa? ¿Sí? Captúrela por ahí, a ver si de pronto está en la nube. No se trata de eso. No es algo etéreo, es algo que sí está bien localizado. ¿Sí? Es distinto. Pues la palabra de Dios, ¿sí? Está firme en los cielos, pero también vamos a ver que está en la tierra. Ya veremos con eso. Fíjense que todo lo que ha existido, ha ocurrido, es por la palabra. Porque dice en Génesis, dijo Dios. Y cuando dijo Dios, todo vino a la existencia. Luego podemos entender que si esa palabra es una palabra poderosa, ¿sí? A veces cuando yo veo a los que quieren expresar y dicen que antes del Big Bang no había nada, ¿sí? Y eso le preguntaban una vez a Carl Sagan. ¿Saben quién es Carl Sagan, no? El que hizo la serie Cosmos. Le preguntaban, él decía que el Big Bang fue el comienzo de todo. Él era ateo, ¿sí? El Big Bang fue el comienzo de todo. Entonces le preguntaba a un teólogo, ¿y nunca te has puesto a considerar qué hubo antes? No tengo ninguna necesidad de hacerlo esto. Entonces estás haciendo un salto de fe mayor que el de los religiosos. Porque en tratar de decir que no había nada, nada es nada, y que de un momento a otro de la nada, todo, es muy difícil y requiere un salto de fe mucho más grande que creer que hubo un originador de todo. Entonces, es una palabra poderosa. Pero entonces ya vamos a ir llevando 5 ítems, porque de esto se trata la palabra de hoy. 5 propiedades de la palabra de Dios que tú necesitas. La primera, ya la vamos a tener, esa es la que acabamos de decir. ¿Cuál creen que es? Pues que la palabra de Dios es eterna. Primera, vamos a la segunda, continuemos. Versículo 90, dice, por generación y generación es tu fidelidad.
estableciste la tierra y se mantiene firme. Dice, pero entonces aquí, este es uno de los versículos que dicen que aquí no mencionan la palabra de Dios. ¿Cierto? Porque uno vaya en todo el Salmo 119, saque los versículos que no incluyen la palabra de Dios. Y hay unos poquitos. Aquí dicen que es uno de ellos. Y yo les tengo que decir, no, Señor. Aquí también se menciona. ¿Por qué? Porque sabemos que por la palabra todo fue hecho. Dice, estableciste la tierra. ¿Cómo estableció Dios la tierra? Con su palabra. ¿Sí? Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios y todo fue hecho. Entonces, aunque no está explícita la palabra o mandamiento o estatuto o algo de eso, sí está su sentido en ella. Cuando nosotros decimos de generación en generación establecemos un concepto de eternidad, ¿qué quiere decir? Vaya uno a entenderlo, porque generación puede ser o el tiempo de vida de una persona, ¿cierto? Generación. O el tiempo que transcurre entre un padre y un hijo, ¿sí? También se puede entender como, como generación el conjunto de personas que habitan durante un lapso de tiempo, ¿sí? Pero cuando yo pongo de generación en generación, abro un compás que nos incluye todas las generaciones, ¿sí? Entonces, cuando dice de generación en generación, significa todos los tiempos. Aquí el concepto no es el de eternidad, está circunscrito en el tiempo, ¿cierto? Pasan las generaciones, pasan las generaciones, pasan las generaciones, como dicen algunas traducciones, todas las generaciones. ¿Y qué dice que eso de qué está hablando? De la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel. Entonces su palabra no solamente es eterna, sino que Dios no la va a negar. ¿Ves? ¿Ven? La palabra de Dios es verdad, porque la palabra fiel también se puede entender como verdadera. ¿Listo? Lo que Dios establece, ¿cómo queda? Firme. ¿Sí? Y eso es significativo que utilice la tierra para definir el significado de lo que es firmeza, porque la misma raíz de la palabra tierra quiere decir ser firme. ¿Sí? Entonces, fíjense lo bonito. Entonces ya tenemos el primer término, ¿cuál era? La palabra de Dios es eterna. Segundo, la palabra de Dios es fiel. ¿Quiere decir que es verdadera? Claro, es lo mismo. El que alguno dijo verdadera, totalmente de acuerdo, porque la palabra fiel se incluye en lo verdadero. Dice que el nombre de Cristo es fiel y verdadero. Y eso es una redundancia, ¿sabían? Porque fiel es lo mismo que verdadero. Pero no nos quedamos ahí, sino que la palabra de Dios tiene autoridad. ¿Sí? Digo, ¿para qué estamos haciendo todo este ejercicio? Para saber si yo puedo confiar en la palabra. ¿Sí? Entonces ya, eterna, fiel, y ya vamos a la siguiente. Por tu mandato, dice, permanecen hasta hoy porque todos ellos son tus siervos. Entonces, cuando dice su mandato es ¿qué? El decreto de Dios, lo que Dios dispuso. Hay lo que se llama la voluntad permisiva de Dios, hay una cosa que se llama la voluntad decretiva de Dios. La voluntad decretiva es, por ejemplo, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Cuando Él me dice su voluntad me la expresa y me dice, mira, no robes, pero yo puedo decidir robar o no robar, pero la luz no puede decidir no ser luz, ¿sí? Entonces, eso se refiere en los decretos de Dios, su sentencia, su decisión, esa todo se mantiene hasta el día de hoy. Tú no vas a ver que, ¿será que mañana la luz seguirá siendo luz? No, ahí está, la luz es luz siempre, Dios lo decretó y su efecto no cesa. Entonces, la palabra de Dios tiene ese tipo de autoridad, su efecto se mantiene, tiene una autoridad y no puede ser abrogada. Quería yo que lo entendieran un poquito en el sentido de algo del mundo, pero que está en la palabra. No sé si ustedes recuerdan el tiempo de Israel en la cautividad en Babilonia y después bajo el imperio persa. Cuando los babilonios fueron conquistados por el imperio persa. Y había un emperador y había un rey que era el rey de Persia y hay unas historias en la Biblia muy bonitas que tienen que ver con el tiempo. Una es el libro de Daniel, ¿cierto?
que gran parte de él es en el imperio persa, y la otra es una historia que a mí me fascina, que es la de Esther, ¿sí? Y en ambas podemos entender eso porque en ambas existe el decreto del rey, y los decretos del rey de Persia, una vez él los daba, no podían ser abrogados, ni siquiera por él mismo. O sea, lo que él decretaba tenía que hacerse. Para poder vencer un decreto del rey tenía que emitir otro decreto que de alguna manera cubriera lo que había hecho, pero el decreto era el decreto. Y lo mismo es con Dios. Por eso es que la obediencia de todo cuanto hay en la tierra a lo que decretó Dios en la palabra es perfecta. Y por eso dice que todos somos sus siervos. Entonces, ahorita vamos a ir al concepto de siervos porque es importante, pero lo que quiero decirles es que la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es fiel, verdadera, y la palabra de Dios tiene una autoridad perfecta. Muy bien, continuamos. Bueno, les voy a introducir un poquito porque si la palabra de Dios, si nosotros estamos sometidos a la autoridad de esa palabra, nosotros estamos obligados a la obediencia. Por eso es que dice que somos sus siervos. ¿Recuerdan que el pastor nos ha hablado del siervo en el contexto hebreo, el siervo, el Eved? Sí, esa es la palabra, es una especie de esclavo. ¿Sí? A uno no le gustó mucho la palabra esclavo, pero aquí se está usando esa palabra, la del esclavo por amor. Nosotros somos esclavos por amor del Señor, somos Eved del Señor. Entonces ahí está esa palabra, no la olvidemos porque la vamos a ver más adelante. Versículo 92, ya tenemos 3 puntos que nos afirmamos. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo habría perecido en mi aflicción, ¿cierto? Ahora, la palabra de Dios, para entender esta parte, está hablándose aquí de un concepto que tiene que ver con la ley de Dios, con la Torá, ¿sí? Dice que esa ley, esa Torá es mi delicia, y si no fuera mi delicia, yo habría entrado en la aflicción. ¿Se acuerdan que hablábamos ahorita de mis pacientes angustiados y deprimidos? Aquí vamos a entender un poquito la razón por la cual ellos viven angustiados y deprimidos. Entonces, ¿qué pasa con la palabra de Dios cuando es emitida? ¿Qué hace la persona sabia? La persona sabia la recibe. ¿Y qué quiere decir que la recibe? No simplemente, ay, gracias, tan bonita tu palabra, muy bonito. No, sino que la recibe quiere decir que la recibe, la reflexiona, la atesora y la cumple, la obedece, ¿cierto? ¿Qué pasa con el rebelde? El rebelde no lo hace. En alguno de estos puntos él se suelta. O no la capta, o no la medita, o no la reflexiona y finalmente no la obedece, ¿cierto? Eso pasa con el rebelde. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es la consecuencia de el que la recibe y es sabio al recibirla? Que va a experimentar gozo, placer, ¿sí? El verdadero gozo viene de recibir la palabra, ¿sí? Con todo lo que ello implica. ¿Qué dice el Salmo 1? Versículos 1 y 2. Dichoso, bienaventurado, ¿cierto? Muy gozoso, dice otras traducciones. Es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Sino que en la ley del Señor, ¿qué? Se deleita, ¿sí? Y día y de noche medita en ella. Luego, el ejercicio del estudio, de la reflexión, de la implementación en tu vida de la palabra, no es algo, ay, perecudo. No, es algo en lo cual experimentamos deleite. Y que nos lleva a que al final tengamos gozo, que es lo mismo que decir bienaventurado. El concepto es mucho más que eso. Bienaventurado es amplísimo,
pero tiene que ver mucho con la relación con Dios. Pero bueno, eso es otro cuento. Pero sí es cierto que el que hace esto experimenta gozo porque se ha deleitado. Entonces es como un juego, ¿sí? Cuando tú le enseñas a un niño, ¿sí?, con palos, puede que el niño aprenda, pero es diferente si tú le enseñas con juegos, ¿sí? Y eso no es nuevo, eso dicen que es la pedagogía actual. ¿Saben quién se inventó ese concepto? El de enseñarle a los niños con deleite y no con golpes. Un señor llamado San Agustín. Él decía, no, pues ¿cómo así que me enseñaron a los golpes? Al niño hay que enseñarle con juegos, con cosas atractivas. La palabra, de alguna manera, para mí es un deleite, es una actividad lúdica. Si para mí la palabra es una actividad lúdica, ¿será que es muy difícil que yo cada mañana me levante y pase tiempo con la palabra? Entonces la pregunta, ¿cómo es tu actitud hacia la palabra de Dios? Tú abres el libro y dices, ay, qué pereza. O te deleitas. Sé que aquí hay actos de fe al respecto. Por ejemplo, en las genealogías que están por ahí, o en el libro de Levítico, uno dice, uy, ¿cómo vas a tener ahí deleite? Pero sí, si tú lo reflexionas y te lo miras, alguna vez, no me acuerdo que hice para los jóvenes, una reflexión de cuál era el significado de los nombres de la descendencia de Caín. Para mí fue un deleite. Para los jóvenes, oportunidad para dormir durante el día. Se aburrieron. Pero yo me lo gocé. Perdón. Entonces esa actividad deleitosa implica un impulso. Pero ese impulso es la atracción de un imán. ¿Sí? A veces uno se pone a mirar y la palabra dice unas cosas tan hermosas. Entonces yo me ponía a pensar en una brújula. ¿Sí? Una brújula siempre apunta hacia el norte. No hay forma de que no apunte hacia el norte. ¿Cierto o falso? No, falso. Yo puedo hacer que la aguja se desvíe. ¿Cómo? Le pongo un imán. Sí. Pero naturalmente la Tierra funciona como un magneto y dirige hacia el norte. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que la palabra de Dios es mi deleite si se dirige en el sentido correcto. Cuando no es mi deleite es porque estoy yéndome por otros lados. O sea, hay imanes desviando mi intención. ¿Sí? Ver el reality de moda, ¿sí?, la fiesta, la cama, ¿sí?, tantas cosas que nos desvían, que se nos pueden volver deleites, pero que no son el verdadero deleite que nos lleva al gozo. Entonces, tú dices, es que la existencia mía es tan triste. Ay, llevado. Pobrecito de yo. ¿No será que no estás pasando tiempo con la palabra? Porque allí está el gozo. O has reducido la lectura de la palabra a la mínima expresión. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Estamos tristes, estamos deprimidos. Acepto, eso suena un poco simplista. Pero muchos de los problemas que tiene la humanidad es de habernos alejado de la palabra. Como los deístas. Nuestra cultura actual presa de la ansiedad, de la tristeza, que es el paraíso de los psiquiatras. Eso sí es una realidad. Pero que va triste y desenfocada. Entonces tenemos ya 3 puntos, vamos al cuarto, que ha sido el más largo porque es el que a mí más me gusta. Pero me he deleitado en dar ahí una vueltica. Cuarto, la palabra de Dios me da alegría, me quita la tristeza y aquieta mi corazón. ¿Sí? Entonces, ¿quieres sentir esas cosas? Pasa tiempo con la palabra. Vamos a seguir. Versículo 93. ¿Ya te damos cuántos puntos? 4. Nunca, jamás,
Otra vez digo, nunca, jamás me olvidaré de tus ordenanzas, porque con ellas me has vivificado. Bueno, muy bien. ¿Qué quiere decir nunca, jamás? Para siempre, a perpetuidad. Y es una cosa que se dice con suavidad o con énfasis. No, es enfático. Nunca, jamás. ¿Sí? Cuando veo lo que me sucedería si hago la palabra de Dios a un lado, me estremezco. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Es como cuando el apóstol Pablo dice que dejará hacer de Dios, dejará de hacer lo bueno, dice en su palabra alguna vez. Y entonces él que responde, ¿sí? Dios no quiera, jamás. Es una pregunta retórica, pero él la responde de una manera enfática para que nosotros entendamos. Y aquí es lo mismo, nunca, jamás me olvidaré. O sea, que no se me ocurra, que no se me pase por la mente, jamás olvidarme. ¿Por qué? Porque si lo llego a hacer, ¿qué es lo que me enfrento? La muerte. La muerte, literalmente. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios no solamente es todo eso que les digo, sino que es fuente de vida. Fuente de vida, en ella tengo vida. Entonces, ahí están nuestros 5 puntos. Ya vamos a redondear y de aquí en adelante es aplicativo, pero son 5 puntos. ¿Qué dijimos? Que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios es fiel, verdadera, que la palabra de Dios tiene autoridad, ¿sí? Que la palabra de Dios tiene deleite, gozo. Y quinto, que la palabra de Dios es fuente de vida. Entonces, ahí está, mire todo eso. ¿Cuántas veces? Mire, yo hago un ejercicio, yo tengo desde hace muchos años, hago un ejercicio, que es cada día leo 7 versículos, los 7 versículos de encabezado de ese salmo. Y hago ciclos, ¿sí? Entonces sigo, cada tanto estoy leyéndola completamente. Cuando yo estaba leyendo, dice, no puedo creer que yo haya pasado por aquí tantas veces y no me hubiera dado cuenta de esto. ¿Por qué? Porque a veces la leemos, pero no la reflexionamos, no la meditamos, no le decimos al Señor, Espíritu de Dios, muéstrame lo que está aquí en la palabra. Pero ahí estaba, ¿sí o no? Bueno, entonces ya tenemos esto. Entonces, si es así, ¿cuál será mi actitud? ¿Cuál será mi postura ante ella? Entonces dice los versículos 94 y 95. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus ordenanzas. Los impíos me han esperado para destruirme, pero yo estoy atento a tus testimonios. Qué curioso, porque durante todo el Salmo, hasta donde hemos leído, ha habido mucho énfasis en la forma en que la persona se enfoca con la palabra, ¿cierto? Y hemos visto que él se ha empeñado en buscar la palabra del autor, en seguir al Señor, en entenderlo, ¿cierto? ¿Sí? Y lo contrasta con los impíos, y se acuerdan que decíamos que la generación de Abel y la generación de Caín, todas esas cosas así, bueno, la de Abel no, la de Set y la de Caín, y pasábamos por ahí. Esta es la primera vez en donde hace una reflexión profunda, y qué curioso que sea casi hacia la mitad de todo el Salmo, en donde se enfoca en la palabra como tal. O sea, aquí sí se enfoca es en la palabra, ¿sí? Pero no lo pone ahí, sino que lo aplica. Entonces, la primera cosa que uno le llama la atención cuando ve esto es el concepto de le pertenezco al Señor. ¿Cuál es el versículo que a mí más me gusta del Cantar de los Cantares? A mí me fascina ese libro, me hace tan lindo. Cada vez que leo ese libro que me toca en el curso de mi devocional, llego a Cantar de los Cantares, me enamoro más de mi esposa. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. ¿Por qué? Porque es que es un canto al amor romántico, pero con
no el amor romántico ese que nosotros vemos en el mundo, sino el que está rodeado de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces eso hace que se incremente. Entonces el versículo más bonito de ahí, ¿cuál es? Ahorita me van a decir los que hacían el prematrimonial que nos guardemos de las cerras pequeñas. No es eso. Sí, no, es cuando dice, mi amado es mío y yo soy de él. Eso es una manifestación hermosa de un amor profundo. Entonces, aquí que está diciendo el salmista, en vista de todo lo que él ha visto, ha reflexionado en la palabra y todas sus 5 cualidades, y cómo ve que estar uno metido ahí es como decía el salmista David, en tus brazos, Señor, soy como un niño recién amamantado. ¿Sí? ¿No han pensado nunca en eso? Sí, eso es lo más lindo que le puede uno pasar. Cuando está uno con la palabra y termina la oración y se siente como un niño recién amamantado. ¡Qué experiencia tan única! Bueno, pero se trata de tuyo soy, Señor. Y es la expresión de amor profunda del autor del Salmo ante la realidad de la palabra, pero también observando la realidad de su vida. ¿Se acuerdan que les decía, no se me olviden de qué palabra? Les dije, hay una que vamos a volver a mirar ahorita. ¿Cuál era? Siervo, Evet. Ese es el concepto. Él dice, yo soy tuyo, sálvame. ¿Por qué lo dice así? Si yo le pertenezco al Señor, puedo esperar de él la salvación. ¿Qué sucedía en los tiempos bíblicos? Si yo pertenecía a un Señor, había una obligación de ese Señor ante los peligros circundantes. Era protegerme. Estoy hablando del mundo hebreo, no se vayan al mundo romano ni nada de esas cosas. No, ya eso no veía eso. Ya el amo del esclavo podía ser su peor enemigo y matarlo. Pero en el contexto hebreo no. En el contexto hebreo el siervo tenía la protección de su Señor. ¿Sí? Yo me ponía bajo la protección. Ese era en parte el compromiso de los 6 años. Y aquí le está diciendo eso, como yo soy tuyo, yo soy tu siervo, yo soy tu Evet, sálvame. ¿Por qué? Porque es que yo he buscado tus ordenanzas. Ahora no se trata de la salvación por obras. O sea, sálvame porque he obedecido tus ordenanzas. No se trata de eso. Nunca se ha considerado eso. En virtud de las promesas tuyas, en virtud de quien tú eres, de lo que has dicho tú en tu palabra, Señor, yo puedo confiar que si estoy en tus brazos tú me vas a salvar. No porque he obedecido tus ordenanzas, sino porque he reflexionado en ellas y he llegado a la conclusión de que puedo decir con toda confianza y con toda seguridad, después de reflexionar en ellas, le puedo decir, tuyo soy, sálvame, sálvame. O sea, los impíos, dice, me han esperado para destruirme, ¿sí? Pero yo no pierdo el enfoque. ¿Qué dice? Pero yo estoy atento a tus mandamientos. Nuevamente volvemos a nuestro mundo estresado y deprimido. ¿Qué es lo que pasa? Ante las amenazas externas que son reales, ¿sí? Han decidido confiar en ellos mismos al estilo deísta. ¿Y qué les queda? Yo le digo mucho esto a mis pacientes. Cuando digo, entonces, ¿en qué vamos a poner la confianza? Y ellos me dicen, no, en que yo soy capaz, en que yo salgo de esta, yo puedo, mente positiva. Entonces yo les digo, pues muy pobre fuente de confianza tienes tú. ¿No ves que estás enfermo? Sí, entonces vas a confiar en ti. Sí. Póngase que yo tengo una grave dificultad, ¿sí? Y necesito a alguien que me ayude. ¿A quién le voy a decir? ¿Al cojo? Perdón si hay alguno aquí cojo, discúlpenme. No, yo voy a confiar en el Todopoderoso, ¿sí? Y si no, pero es que ustedes, esa fe de ustedes, esa fe es una fe ciega. No, es que es una fe razonada. Si yo tengo quién es, mire, 1, 2, 3, 4, 5 puntos, los reflexiono bien, en el momento de mi aflicción y de mi necesidad,
¿En quién voy a confiar? ¿En lo que yo pueda hacer, en la conciliación que yo pueda hacer con la DIAN? No. Sí. Algunos dijeron, no, ¿será que hay mucho endeudado por acá? ¿Verdad? No, yo confío en el Señor. ¿Sí? Esas amenazas quieren destruirme, pero entonces, ¿qué hago yo? Me enfoco en mi dificultad, empiezo a cranear qué voy a hacer. Hay que hacer algunas cosas de esas tal vez, pero ¿en qué me enfoco? En la palabra. Me enfoco que aquí están las respuestas. Eso es lo que dice el salmista. Entonces, ¿qué hago? Me enfoco. ¿Sí? Ya vamos a entrar a nuestra recta final. Bueno, ahí vamos. Versículo 96. A todo lo perfecto le veo límite, pero tu mandamiento es sobremanera amplio. Nuevamente tenemos contrastes. Cualquier cosa en la que yo pueda poner mi confianza, aún la más perfecta, ¿sí?, tiene límites. Su capacidad, su poder es ¿qué? Limitado. Pero, y aquí viene la partícula, esa es la palabra, no sé si se los dije, que yo quiero alguna vez poner un letrero sobre mi escritorio atrás. Y lo único que va a decir es, pero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ante las circunstancias de la vida, lo único que a mí me termina dando ganas de decir es como Hamlet, que yo quisiera ya como soñar, dormir tal vez, ¿sí? Como dicen, quitarme la vida, ¿no? No, pero ante las circunstancias de la vida yo tengo un Dios muy grande. Entonces las circunstancias pueden ser terribles, pueden ser muy malas, pero yo tengo un Dios muy grande. Entonces aquí decir que el pero, entonces todo es limitado, toda la perfección tiene unos límites. Pero eso es que es perfecto, perfecto es que no va ni más allá, está perfecto. Pero tu mandamiento es sobremanera amplio. Entonces, me gusta mucho ese tu mandamiento es sobremanera amplio. Cuando lo leo en la Nueva Versión Internacional dice, tus mandamientos son infinitos. Es el mismo concepto, pero no suena tan bonito. Sí. Entonces, cuando hablan del mandamiento, dice que los mandamientos son sobremanera amplios. Sí, esos son muy, muy amplios. No es un poquito amplios, son amplísimos, son requete amplios, por decirlo de una manera así como medio rara. Tengo que ver qué es lo que él se refiere con mandamiento. Y la palabra es mitzvah. ¿Se acuerdan que hemos hablado del bar mitzvah? Quiere decir que es un hijo de la ley. ¿Sí? Mitzvah quiere decir el resumen de toda la ley, el cuerpo entero de la ley, toda la ley, toda la ley. Cuando mi Señor dice, el Señor Jesucristo dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para darle cumplimiento, ¿cierto? Y que no pasará ni una tilde ni una coma de la ley sin que se cumpla, la integridad de la ley. Y el Señor Jesucristo él nunca dijo que abrogaba la ley, sino que iba a darle completo cumplimiento. Y el completo cumplimiento es esa amplitud que me permite caminar confiado por la vida. Yo sé que las comparaciones a veces resultan odiosas, pero si yo pongo el paralelo y me pongo a pensar en los asuntos del mundo y cómo resolverlos con la inteligencia, con los libros de autoayuda, con todas esas cosas, y veo lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo podría yo escoger una opción distinta a seguir su palabra y confiar en ella? Vamos a concluir. En resumen, le damos nuestros 5. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es fiel, verdadera también. Ahí hay que meter fiel y verdadera. La autoridad de su palabra es perfecta. La palabra de Dios me da gozo, me quita la angustia y la depresión. Y la palabra de Dios me da vida. ¿Dónde pondré mi confianza? Jesucristo, el Verbo, la palabra de Dios, es mi fuente de confianza. ¿Le has puesto tú la confianza a Cristo? ¿O confías? ¿En qué confías? ¿En qué confías tú?
No sé si lleves mucho tiempo viniendo, tal vez poco tiempo o nunca es la primera vez que tú vienes. Pero yo te quiero invitar hoy que pongas tu confianza en el Verbo eterno de Dios. Porque Dios, en la integridad de su palabra, se refiere a ese verbo como la única fuente de seguridad que yo puedo tener ante la vida. Y cuando habla aquí de la palabra, es una palabra personificada. El verbo, la palabra, es una persona. Y es Cristo, el Señor. ¿Alguno quiere hoy hacerlo o renovar su confianza en esa posición? Quiero ver brazos levantados, personas levantadas de su silla que quieran decirlo. Yo quiero. Yo tengo que reconocer que he estado ansioso, que he estado triste y deprimido. Amén, hermano. Siga, levántese si es tan amable. Yo quiero ver gente de pie. Y ya cuando se puso uno de pie, yo quiero ver otros más de pie. Es que yo llevo 15 años viniendo a la iglesia, yo me bauticé aquí. Sí, no, yo no te estoy diciendo si has recibido a Cristo como el Señor y tu Salvador, si has hecho la oración de fe, si tú tienes puesta tu confianza en Jesucristo como lo que el Padre dice en su palabra que es. Gracias, hermano, gracias, Aurelio. Yo quiero, entonces, gracias, hermana, ya, porque también veo que tú estás haciendo esa decisión. A mí me gustaría, me hubieran dicho eso, yo también me levanto, porque tengo que reconocer que yo me angustio, me entristezco. La que tiene que aguantarme es mi señora. Me dice, tranquilo, no se preocupe, las cuentas no se pagan solas, pero el Señor tiene provisión. Sí, Señor, gracias porque puedo poner mi confianza en ti. Yo quiero que con mi hermano que se levantó, con Aurelio, Luz Esther, con los hermanos que están allí y que han decidido, con Claudia, con todos, poner mi confianza solo en ti, en tu palabra. Bendecirte. Gracias porque en esta porción de tu palabra podemos aprender todas las bellezas que hay en ellas. Podemos aprender la necesidad de que tú, Señor, seas quien gobierne en mi vida, no las circunstancias, no mi propia fuerza. Bueno, ¿cuál es tu nombre, Señor? Gabriel. El concepto más o menos es el siguiente: nosotros hemos ofendido a Dios y tenemos una deuda con Dios. Nuestra deuda se paga con nuestra vida, pero Dios nombró un sustituto perfecto para pagar nuestra deuda, y ese sustituto perfecto fue Cristo el Señor, quien vino a la tierra y caminó en perfección y obedeció cada uno de los términos de la ley en forma perfecta para dar cumplimiento al pacto de las obras, el pacto que se había hecho con Adán y que fallamos. Ya no tenemos que cumplir ese pacto, sino que hay un pacto de gracia en el cual Cristo tomó mis pecados, mis faltas, tus faltas, y ahora yo puedo caminar libre a la vida y vivir según la voluntad de Dios. Oramos. Amado Señor y Dios, sí, Gabriel, yo hoy vengo delante de ti cansado, angustiado, y quiero encontrar paz en ti. Entiendo que tu palabra es esa fuente de paz, que Cristo, el Verbo eterno, tu palabra, vino a la tierra para traer esa paz, que dio su vida en la cruz para que yo no tuviera que dar mi vida allí. Ahora yo recibo la vida que hay en ti, Cristo, porque en tu resurrección hay vida. En tu palabra, Señor, hay vida. Ahora viviré para hacer tu voluntad. Digo, tuyo soy, Señor. Sálvame. Lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
el Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.